La clase media naciente, sobre todo la de los países protestantes, donde se conmovió de una manera más profunda el estado de las cosas existentes, reconoció cada vez más y más para el matrimonio también la libertad del contrato y puso en práctica su teoría del modo que hemos descrito, todo esto que hablamos, ¿no? El matrimonio continuó siendo matrimonio de clase, pero en el seno de la clase concedióse cierto grado de libertad en la elección de los interesados. Y en el papel, en la teoría moral como en las narraciones poéticas, nada quedó tan inquebrantablemente asentado como la inmoralidad de todo matrimonio, que no se funde en un amor sexual recíproco y en un contrato de los esposos efectivamente libre. Y no solo el derecho del hombre, sino también, y por excepción, el derecho de la mujer. Esto claramente podríamos pensar que Engels aquí, digamos, por mencionarlo aquí, Engels está en contra de pues digamos, estas libertades personales, ¿no? De decidir con quién ocupo mi cuerpo. En realidad no es esa la postura de Engels. Lo que Engels quiere hacer notar aquí es que esta transformación, como lo he repetido, viene por un lado agarrado de una cuestión material y por otro que por más la ideología liberal y capitalista nos hable de individuos libres e iguales que contratan en libertad e igualdad sus acuerdos, esto de la misma manera que la explotación capitalista, que tiene la forma del libre contrato entre el trabajador y un patrón, en realidad encubre una forma de la lucha de clases, ¿no? Los individuos libres e iguales que pactan entre sí mismos, en realidad no lo fueron tanto porque la gente de la burguesía no se casa con la gente de los pueblos, ¿no? Por ejemplo. Y eso es lo que digamos, la ideología capitalista no puede superar. En realidad, yo proponía que una de las formas de leer los cuentos de princesas, los cuentos de hadas, que ha pasado totalmente desapercibida por todos los estudios que al menos yo he tenido oportunidad de leer, es bueno, son dos, ¿no? Pero una de las características es no hay lucha de clases. Eso es lo que plantea todas las historias. Pónganle la que quieran, pongan La Sirenita, pongan Frozen, las que quieran de Disney. Todas hablan de no hay lucha de clases. La chica de pobre se casa con el príncipe, no sé, el vendedor de hielo, porque ahora con Frozen parece que hay como otro salto, ¿no? Que hay que poner en duda también. Sí, en verdad es un avance, ¿no? Pero bueno, en Frozen, ¿no? El vendedor de hielo se casa con la princesa, ¿no? Y es más, la princesa golpea al otro príncipe que quería casarse con ella, ¿no? Hay esta idea del libre acuerdo efectivo entre personas libres e iguales, porque al final no importa que uno sea príncipe y la otra sea una chica pobre, ¿no? Al final son personas, ¿no? Y son gente que contratan entre ellos como gente y personas, que la categoría de persona libre y igual. Por supuesto, pues, esto es una payasada, ¿no? No hay esta libertad y está atravesada esta elección por la cuestión de las clases, ¿no? Me parece que esa es una de las cosas que podemos ver cuando se habla desde el materialismo histórico. Pero bueno, vamos a decirlo de esta manera. Me hubiera gustado también poder entrar un poco más en la teoría de la ideología de Althusser, porque es algo que me apasiona, pero que no nos hubiera dado tiempo. Vamos a decir nada más, para poder relacionar esto con Helen Fisher, que la ideología produce a sus sujetos. La ideología tiene por función producir a los sujetos. Es decir, no hay los sujetos fuera de la ideología. Y no hay ideología que no produzca sujetos. Toda la ideología produce sujetos. Sea una ideología revolucionaria o sea una ideología reaccionaria, de cualquier manera, la ideología produce sujetos. La ideología liberal, de la cual hemos hablado, produce sus propios sujetos, los sujetos de la ideología liberal del amor. ¿Qué sería entonces esta ideología liberal del amor en poquitas palabras? Es la ideología en donde confluyen la ideología del enamoramiento y la ideología del amor.
Es decir, y la ideología del matrimonio. Es una ideología nueva que surge en este periodo de tiempo que les decía, viene dibujándose desde el siglo XVI y hasta nuestros días, en la cual confluye esta idea del matrimonio con base en el amor. Antes no existía esto es algo propio del tiempo de la producción capitalista. Por tanto, si la ideología produce sus propios sujetos y estos sujetos no pueden existir fuera de la ideología que los produce, podemos decir que estos sujetos que se casan por amor, que libremente eligen a sus parejas, que libremente contratan con otros sujetos iguales, no puede existir sin que antes existiera la ideología liberal del amor. Ahora, ¿cómo se relaciona todo esto con Helen Fisher? Bueno, decía, y que fue la primera afirmación que hacía, que la teoría de Helen Fisher es la forma teórica de la ideología liberal del amor. Helen Fisher, con todo lo que nos dice en sus libros, en sus videos, en sus presentaciones, lo que hace es naturalizar al sujeto de la ideología liberal del amor como si esto hubiera existido desde antes de que existiera la ideología del amor, la ideología liberal del amor, perdón. Es un intento de desconocer a la producción de estos sujetos, desasirlo de la base material en la que está inscrita esta ideología, para pasarlos a un plano biologicista en realidad. Ese es el gran movimiento de Helen Fisher, introducir al sujeto de la ideología del amor en un plano totalmente distinto, totalmente fuera de su contexto histórico. Bueno, para ver más o menos cómo es esta cuestión, también, a ver, déjenme, hubiera sido bueno también tener la referencia del video porque lo dice en algunos puntos muy, muy claros, pero bueno, se los digo así. ¿Quieres poner un pedacito del video? No completo, pero ya está, ¿eh? ¿Ya está? Tú di. No, mejor creo que no. Entonces ya lo volvemos a ver o lo veremos. Sí, exactamente. Exactamente, si tuvieron la oportunidad de leer el prólogo de ¿Por qué amamos? O en Anatomía del amor, están todas estas ideas. Es el condensado, sí. En realidad el video era una condensación también, una condensación de la condensación acerca del trabajo de Helen Fisher. Si quieren, esa es una introducción para leer todos sus libros. Pero bueno, Helen Fisher nos explica el origen del enamoramiento, ¿no? El origen del enamoramiento, y ya aquí tenemos bastantes problemas, ¿no? El enamoramiento tiene un origen, y si tiene un origen, entonces tiene una finalidad. Este argumento tiene un sustento idealista enorme que no sé por qué nadie lo había resaltado en sus críticas, ¿no? El idealismo se caracteriza precisamente por eso, por estar atrapado en esta cuestión del origen y de los fines. Cualquier construcción que les proponga a ustedes que hay un origen y un fin de algo es absolutamente idealista. Helen Fisher tiene sus bases en una posición totalmente idealista. Bueno, nos habla del origen del amor romántico. Vamos a ver después cuáles son sus fines. El amor romántico, les decía, lo explica recurriendo a una teoría evolucionista que supone, y aquí es donde, este es el otro concentrado del concentrado, que supone que una primitiva costumbre de asociación monógama y heterosexual, originada por una necesidad de protección y ayuda para cuidar a los hijos que tenían las antepasadas del África prehistórica, Helen Fisher dice que a consecuencia de cambios ambientales y cambios en la fisiología de de los primeros antropomorfos que existieron, con la marcha bípeda y con el uso de la boca como medio de comunicación, no todavía el lenguaje, sino en los albores del lenguaje, como estos cambios trajeron, y también el descubrimiento del fuego, la cocción de alimentos y la cuestión de la comida de la carne y demás, trajeron importantes transformaciones en la estructura de las mujeres, en la estructura biológica de las mujeres.
que como consecuencia tuvieron que parir antes. Parían a sus bebés antes, y estos bebés, por nacer antes, nacían, pues digamos, el término que ocupa Helen Fisher es altricialidad. Altricialidad significa que no vienen listos para caminar, ¿no? Sino que tienen que ser cuidados como nuestros bebés humanos, ¿no? Tienen que ser cuidados porque pues si no pueden prácticamente hacer nada por sí mismos, ¿no? Ella dice que a consecuencia de esta altricialidad de los bebés, fue necesario que las mujeres fueran ayudadas por los hombres para poder cuidar de los bebés y que no se las comieran las fieras, ¿no? Básicamente esta necesidad de ayuda de las mujeres por parte de los hombres fue lo que hizo que el tipo de asociación monógama heterosexual fuera la costumbre, digamos, de los tiempos primitivos. ¿Y por qué monógama? Fisher asegura y se va para eso a recorrer a otros a estudios de biología comparada, en donde dicen que, bueno, las aves, los zorros y algunas otras especies son monógamas por naturaleza, porque primero por la tercialidad de sus bebés. Los zorros nacen chiquitos también y son muy, muy endebles cuando nacen. No pueden ser dejados de amamantar prácticamente porque se mueren. Las aves pues también necesitan mucho cuidado pues por parte de sus progenitores para no morir. Dice Fisher que estos animales son monógamos porque no se podría permitir una hembra el no tener auxilio de un macho, y un macho no se podría permitir estar auxiliando a varias hembras al mismo tiempo. Ese es el argumento de Helen Fisher. En los bebés humanos, o más bien en los humanos, ocurría lo mismo porque pues, básicamente un macho no podía darle gas a todas las hembras. Y pues bueno, la asociación monógama era la forma más conveniente para estas circunstancias ambientales, ¿no? De ahí que, como les decía, bueno, esta necesidad de protección habría generado los circuitos cerebrales del amor romántico, del enamoramiento. Los circuitos cerebrales del amor romántico destinados a guiar al emparejamiento de la mano con los otros dos circuitos cerebrales de los cuales habla ella, que son el apego y el deseo. Tienen esta función de llevarnos hacia una persona especial con la cual podamos procrear un hijo y hacer una crianza común. Es decir, el enamoramiento para Helen Fisher no es otra cosa que este dispositivo biológico que está ahí para asegurar la reproducción de la especie. Por eso toda esta idea de que, nos dice esto y nos da, digamos, toda la explicación del andamiaje fisiológico y de los neurotransmisores que actúan para que esto sea posible, ¿no? Por eso nosotros cuando buscamos algo de Helen Fisher nos sale toda esta cuestión de la dopamina, de la oxitocina, de todas estas cuestiones, porque esos neurotransmisores, digamos, lo que nos está dando es el cómo funciona este cableado cerebral, ¿no? Del cual nos habla que surgió a raíz de una costumbre monógama heterosexual que le dio origen. Sí. Gracias. Entonces, bueno, si esto es así, fíjense, en esta partecita tenemos ya lo suficiente como para extrañarnos y para ponerle bastantes cuestionamientos. Ella supone que una costumbre de asociación monógama y heterosexual da pie al surgimiento de circuitos cerebrales. Veamos esa primera parte, ¿no? Ahora, otra, supone que estas costumbres existían antes del propio surgimiento de lo que nos permite hablar de costumbres. La costumbre es digamos, algo que se inscribe no en el terreno de lo biológico, sino más bien de un hacer cultural, digamos, en ese sentido opuesto a lo natural, ¿no?
la costumbre no es parte del registro de lo biológico, ¿no? Ella supone que hay una costumbre de asociación monógama heterosexual que da entonces paso al surgimiento de estos cableados cerebrales, ¿no? Pero bueno, si el enamoramiento es entonces un dispositivo para darle origen para permitirnos hacer la reproducción de la especie, entonces hay una cuestión ahí bastante brillante, ¿no? En el sentido de que nos avienta así, no brillante de que sea genial, sino brillante de que nos pone así, ¿no? Y que también es poco resaltado. Si el enamoramiento es esto, entonces el enamoramiento es por definición heterosexual y monógamo. Es decir, el enamoramiento por definición ya es monógamo y heterosexual. Y eso nos abre toda un abanico de posibles cuestionamientos, porque entonces nos dice, bueno, si el enamoramiento es heterosexual, o sea, no hay posibilidad de que alguien se enamore de una persona de su mismo sexo. ¿Qué es lo que pasa cómo clasifica esto Helen Fisher cuando pasa? O sea, si el enamoramiento es hombre-mujer, entonces ¿cómo explicas el enamoramiento mujer-mujer, hombre-hombre, o todas las otras que podamos imaginarnos, ¿no? El punto es que Helen Fisher sale de este aprieto haciendo también un movimiento bastante astuto. Es decir, si esto es lo natural, el formar parejas monógamas heterosexuales, entonces esto es lo patológico. Y ahí es donde empieza toda la cuestión, ¿no? Porque esta teoría que se retoma, esta teoría que tiene apariencia de cientificidad de Helen Fisher, aquí se nos revela todo el aspecto ideológico que tiene ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces, si necesita patologizar algo, es que entonces su teoría no está alcanzando, ¿no? No es que estas cuestiones de la realidad que están acá sean patológicas, es que ella las está patologizando porque su propia explicación no alcanza. Y fíjense, a esto yo lo llamaba, retomando el término freudiano de síntoma, este es el síntoma de la teoría de Helen Fisher. Es el punto en donde quiebra toda la teoría de Helen Fisher. Si nos preguntamos entonces cómo es posible que se enamoren personas del mismo sexo, Helen Fisher nos responde, bueno, pues es que básicamente no sabemos por qué, pero pues bueno, a lo mejor pudo ser alguna cuestión adentro del útero, pueden ser cuestiones de los químicos, pudo haber sido algo de la historia personal, pero la verdad es que no sabemos. Helen Fisher no sabe por qué ocurren estas cosas. Y es bastante ilustrativo que el cómo trata este síntoma que yo le llamo, lo hace en toda su obra. Ustedes pueden leer sus 6 libros, y en toda su obra ese tema no es tratado en más de 10 páginas. Y ella tiene el gusto por escribir textos bastante grandes, y en toda su obra no presta más que 10 páginas a decir esto, a patologizar el enamoramiento que no es heterosexual. Entonces, pues bueno, un poco volviendo ahora sí con todo esto a la afirmación que yo hacía a un principio, que la teoría de Helen Fisher no es una teoría científica, sino la forma teórica de una ideología, de la ideología liberal del amor. Podríamos responder por qué no es una teoría científica. Primera, porque está basada en la naturalización de una ideología, que es la ideología liberal del amor. ¿Por qué? Porque para que suponga que un pacto monógamo heterosexual, una costumbre monógama heterosexual dio lugar a los circuitos cerebrales, da por hecho que ya existían los sujetos que se relacionaban monógama y heterosexualmente antes de que estos existieran, o sea, es más, antes de que existiera el propio lenguaje. Esto es todavía más sorprendente, ¿no? Porque mete al sujeto de la ideología liberal del amor hasta antes de la existencia de lo que podemos decir la propia dimensión de lo humano, ¿no? Que comienza con la irrupción del lenguaje, ¿no? La diferencia entre el animal humano y el resto de los animales es precisamente esta disrupción que hace el lenguaje, y por eso es importante ir al psicoanálisis.
El psicoanálisis nos plantea, entre otras cosas, que precisamente en la sexualidad humana no hay ninguna posibilidad de hablar de alguna cuestión instintiva. ¿Por qué? Porque el lenguaje es como un parásito, un caballo de Troya, lo llama Jürgen, que se apropia de la carne biológica y le da forma. Todas las funciones humanas, todas, absolutamente todas, hasta las más animales, respirar, comer, defecar, orinar, tener sexo, todas pasan por la ideología, pasan por el lenguaje. Ninguna de ellas está en algún orden natural. Todas están atravesadas por el lenguaje, por el orden simbólico en el cual nos meten el propio hecho de estar atravesados por el lenguaje. Lo que Helen Fisher supone entonces es que no hay esto. La dimensión de las asociaciones que Helen Fisher hace, las hace a un nivel instintivo. Esta es la forma en que se relaciona el animal humano. Y ocupa ella esa categoría de animal humano, y animal humano es una categoría tramposa. Es una categoría que encubre muchísimas cosas. Porque con animal humano, cuando ustedes ponen animal humano y dicen lo que hace el animal humano es esto, están borrando todas las formas digamos, para empezar, en que la ideología produce a los sujetos, y para seguir, las formas en las que digamos, la explotación y el poder se ejercen. Uno de los referentes de Helen Fisher, que es Edward O. Wilson, un sociobiólogo, decía una frase que es también bastante ilustrativa, que es, bueno, Marx hablaba de varias cosas interesantes, está bien, pero se equivocó de especie. Es lo mismo que dicen con esto. O sea, el animal humano no funciona como decía Marx, porque el animal humano tiene ciertos instintos que contradicen a lo que decía Marx. Esa es la posición de la sociobiología. Marx se equivocó de especie. Nosotros podemos responder, la sociobiología se ha equivocado de especie en el sentido de que el ser humano no es una especie como las otras, es una especie particular, que no se puede inscribir por más que tengamos un cuerpo biológico, una carne que está expuesta a infecciones y cuestiones de ciclos biológicos, el hecho de que estemos atravesados por el lenguaje hace una diferencia total. La ideología es... digamos, la ideología tiene una relación muy grande con el lenguaje, en el sentido de que no hay acción humana que se pueda realizar sin tener una idea establecida, una cierta idea sobre esa acción, una guía sobre esa acción. Y esta guía sobre esa acción, esta idea sobre esta acción, siempre está puesta en palabras. O sea, no hay una sola acción humana que no esté referida de una o de otra forma al lenguaje y a todo lo que con el lenguaje viene, que es precisamente la ideología. La ideología tiene esta existencia material porque tiene esta relación con el lenguaje. Es decir, la ideología está en el terreno de lo propiamente humano. Cuando decimos que el animal humano es un animal ideológico, estamos diciendo otra cuestión totalmente distinta a la de Helen Fisher. Helen Fisher naturaliza con su expresión del animal humano, y cuando nosotros hablamos de la ideología desde Althusser y decimos que el ser humano es un animal ideológico, esa expresión de animal ideológico nos da cuenta de que hay animales que no son ideológicos, que son animales instintuales, y que nosotros en los seres humanos se puede hacer toda un estudio, una disección de cómo es que nuestras acciones más mínimas están insertas dentro de la ideología, y cómo todo eso se remite a todas las otras categorías del análisis marxista. Entonces, después de todo esto, podemos decir, bueno, si Helen Fisher hace todo esto y su teoría depende de naturalizar una ideología históricamente concreta que surge a partir del periodo capitalista, entonces no podemos hablar de una teoría científica. Si digamos, su teoría científica depende de un procedimiento ideológico que es el de la naturalización de una ideología, entonces no hay teoría científica. Estamos enfrente de precisamente de un discurso teórico o una construcción que tiene la forma de la teoría, pero que no es científico.
Y eso es muy importante notarlo también, porque a veces en nuestras discusiones, propiamente también hasta políticas, de cómo nosotros nos colocamos en distancia con otras construcciones, otras posturas políticas, nosotros pensamos a veces que todo lo que tiene forma teórica es necesariamente algo que es posible inscribir dentro de la ciencia. Y eso no es así. No es así. No, para que algo sea científico, no basta que tenga la forma teórica. No es suficiente. Y eso es lo que pasa con Helen Fisher. Bueno, esa es la primera parte de la respuesta de por qué no es una teoría científica. Voy a la segunda. Ok. La segunda es, y aquí es donde viene toda esta recuperación que quiero hacer del psicoanálisis. La segunda viene en base a lo que hemos estado viendo de que para que Helen Fisher pueda sostener su teoría evolucionista, necesita patologizar a todo lo que salga de la heterosexualidad y a todo lo que salga de la monogamia. Si digamos la teoría de Helen Fisher no alcanza y no puede dar cuenta del enamoramiento que no es heterosexual, entonces quiere decir que no está dando cuenta de la estructura de aquel objeto que pretende hablar, ¿no? No está dando cuenta del objeto del que nos trata de dar cuenta, ¿no? Y es muy ilustrativo también que justo en el libro donde ella se propone aclarar esta cosa que es White King, White Hair, desgraciadamente no tiene traducción todavía al español, pero bueno, lo encuentran así, White King, White Hair. Es precisamente el libro donde se ve más claro que ella no tiene una forma de resolver el propio problema en el que se ha metido. No lo tiene. Sigue dándole rodeos, sigue dando explicaciones de todos los factores que influyen, pero no puede decir una última palabra. Y aparte de que no puede decir una última palabra de todo lo que ha abierto, simplemente no puede dar cuenta de ese objeto. Si el enamoramiento, entonces, si de repente hay personas que se enamoran de personas de su mismo sexo, toda la teoría del enamoramiento de Helen Fisher se cae, y entonces hay que buscarle por otro lado. Y yo afirmo que ese lado, desde el cual podemos dar cuenta exacta de qué es lo que ocurre con el enamoramiento, es la teoría psicoanalítica. ¿Por qué? Porque la teoría psicoanalítica nos habla del sujeto, digamos, más bien, perdón, corrijo la expresión. La teoría psicoanalítica nos habla de la particularidad de cada sujeto. Helen Fisher, si tiene algo también distintivo, es que nunca puede llegar a la particularidad de cada sujeto. Cuando llega a la particularidad, ese es el límite de Helen Fisher. Ya no puede decir por qué una persona se enamora de otra persona. Y ese es el título de su libro, White King, White Hair. ¿Por qué él? ¿Por qué ella? ¿Por qué no me enamoro de otro que no sea este o de otra que no sea esta? ¿Por qué precisamente de él? Eso es lo que no puede responder, y eso es lo que el psicoanálisis sí responde. Si pudiéramos ponerlo de esta manera, no hay, la sentencia sería así: no hay un saber sobre el enamoramiento, y con saber me refiero a no hay una ley que aplique para todos, no hay esta ley natural que Helen Fisher intenta descubrir por diferentes caminos. ¿Por qué? Porque el enamoramiento se juega en lo más particular de cada uno. El enamoramiento, para producir un saber sobre el enamoramiento, siempre se produce de uno por uno. Siempre el saber del enamoramiento se produce de uno por uno, y no hay una ley para todos. Y esto es precisamente lo que permite hacer el psicoanálisis. Jacques Alain Miller, que es, digamos, uno de los principales discípulos de Jacques Lacan, dice que precisamente el psicoanálisis es lo que nos permite aislar qué fue, digamos, cuando nos enamoramos de una persona. El psicoanálisis nos permite aislar qué fue eso que nos hizo enamorarnos de esa persona y no de otra. Incluso le hacen la misma pregunta a Jacques Alain Miller en una entrevista. Le dicen, ¿por qué él? ¿Por qué ella? ¿Por qué no de otro? Y Jacques Alain Miller responde con esto:
porque hay una determinación que es particular de cada uno y que se deja entrever solo cuando uno entra en análisis. Y esto es, me parece que esto es genial, porque nos permite dar una explicación materialista acerca del enamoramiento sin tener que recurrir a una teoría evolucionista como esta, que depende de la naturalización y de la patologización de ciertas formas de relacionarse. El psicoanálisis, y aquí es donde, espero que no llevan los tomates, principalmente de este lado, contrario a lo que dice la presentación de la seminaria, lo cito, que bueno, nos habla de que existe un cierto halo metafísico, una naturaleza amorosa constitutiva del humano que obvia las construcciones histórico-ideológicas que desde antaño lo conforman e incluye a estas elaboraciones al arte, a la antropología y al psicoanálisis. Yo estoy en total oposición de esto. En el psicoanálisis no hay ningún halo metafísico acerca del enamoramiento. Al contrario, el psicoanálisis es lo que permite salir de todas estas construcciones metafísicas, o incluso metafísicas con apariencia de cientificidad como la de Helen Fisher. Metafísicas que toman el aspecto de una teoría científica sólida. El psicoanálisis es lo que permite salir de eso, porque da cuenta de la especificidad de cada sujeto y porque aparte su explicación es totalmente materialista. El inconsciente tiene existencia material, el significante tiene existencia material. Esto para nada no es una elaboración hecha, digamos, en la cuestión de las ideas o en la cabeza de Freud. Si algo resalta el psicoanálisis a partir de Lacan y todos los que vienen trabajando esta línea lacaniana, es que precisamente el inconsciente está estructurado como un lenguaje, y el lenguaje está construido de elementos materiales. No, es digamos, otra forma del materialismo. Es un materialismo adecuado a su objeto que es el inconsciente, ¿no? Y aquí viene otra de las cuestiones, ¿no? Bueno, que quería resaltar esto porque me parece que es grave que nosotros asumamos esto. Me parece que la mala prensa que tienen el psicoanálisis y el marxismo ha llevado a privarnos de conceptos importantes, de categorías muy importantes, para poder deconstruir todas estas cosas, para poder derribar todas estas construcciones ideológicas.